Hola, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a Market Time, su podcast de marketing y comunicaciones. ¿Cómo estás, Mónica? Bien, después de algunas semanas estamos aquí para compartir con ustedes algunas de nuestras experiencias. En este episodio queremos hablar sobre tendencias que hemos podido ver para el 2026 a partir de todas las experiencias y todo el contenido que hemos podido trabajar en el último año. Lo primero que me viene a la mente cuando hablamos de tendencias es que en realidad para cada rubro, que puede ser distintas las tendencias en cada rubro, si lo miramos desde una perspectiva un poco más general, obviamente estamos en un mundo lleno de hiperinformación, donde básicamente ser más auténtico suele ser cada día más difícil. La inteligencia artificial un poco nos brinda el cómo hacerlo, pero en ese cómo hacerlo nos volvemos un poco robots, dejamos de tener un poco esa sensibilidad interna de marca. ¿Cómo lo ves tú, Mónica? ¿Cómo, en tu experiencia como CEO de MRP Comunicaciones, cómo ves que esta transición ha afectado la estrategia de comunicaciones de las empresas? En los últimos, te puedo decir más o menos desde 2020, que fue todo este boom tecnológico y de comunicación digital, que nosotros veníamos desarrollando proyectos de marca más orientado a una comunicación tradicional, y el boom digital se levantó con todo este tema de pandemia, ¿no? Son 6 años que nos han podido enseñar que la comunicación evoluciona pues a pasos agigantados. Inicialmente, en lo que respecta a redes, era una oportunidad de conectar a través de todo lo que tú podías contarle a tu audiencia, y mientras más audiencia tenías, más alcance podrías tener. Hoy es mientras más contenido de valor tengas, ojo que démosle más énfasis al valor que a la cantidad, ¿no? Mientras tu contenido sea más valioso para tu audiencia, es cuando más alcance, más engagement y más éxito va a tener tu comunicación. Entonces, en general, para mí como agencia, como asesora en comunicación de marcas, puedo decir que el contenido de valor es lo que va a hacer que tu marca se destaque en todo este mundo de contenido que tenemos hoy en día, ¿no? Que cada día pues está más lleno de información. Es un tema muy importante el concepto de valor, pero si subimos un peldaño, Mónica, claro, todos sabemos que nuestras empresas están haciendo lo mejor, están tratando de aprovechar las oportunidades que les da el mercado, pero ¿cómo identificamos ese valor? Cuando tú llegas a trabajar con un cliente, ¿cómo asumes tú que lo que ellos asumen, que es el valor que tienen, es lo correcto? Primero, conociendo a tu audiencia. Eso lo hemos dicho desde el principio y creemos que es algo vital. Más allá de su nivel socioeconómico, demográfico, hombre-mujer, es entender qué le gusta, con qué conecta, con qué interactúa. Y eso usualmente lo hemos visto ya en la cancha. O sea, cuando trabajamos con marcas, vienen y me dicen, ya, hagamos contenido. Entonces, creamos un plan de contenido que sí, a veces funciona la primera, como a veces va funcionando en el tiempo, ¿no? Y hay cosas que piensas que no van a funcionar y de pronto se viralizó. Es increíble, ¿no? Entonces vas viendo qué funciona, qué no funciona. Y ahí va bien, digamos, conectado el concepto de lo que tú habías dicho, ¿no? Calidad, valor en vez de cantidad. Si nosotros logramos que un video, digamos, sin ningún tipo de estructura, que fue un poco más orgánico, que lo creaste con un poco de intuición, se viraliza, ¿eso termina siendo bueno o termina siendo malo según lo que nos has dicho? Cuando se hace viral algo, obviamente el contenido, si el objetivo de la marca es alcance, es un éxito, ¿no? Si el objetivo de la marca a la hora de contar algo quiere llegar a más personas, que es lo común, que se viralice es algo fundamental, ¿no? Y en tu experiencia, de acuerdo al tipo de clientes que has manejado, ¿para quiénes normalmente la viralización suele ser buena y para qué tipo de clientes no? Ahora, como dices tú, ¿cuándo no funciona? Cuando tu contenido se viraliza por algo que no está dentro de tu estrategia de comunicación. Me pasó, un ejemplo, se nos viralizó un reel, pero no por el contenido, sino por la canción. Entonces llegó a un público totalmente diferente al público de la marca. Entonces no hubo conversión, no hubo mucha interacción, porque no era la audiencia a la que ellos querían llegar. Correcto, o sea, el concepto de audiencia está muy ligado al mundo de las comunicaciones
y obviamente estamos muy entrelazados entre el mundo de las comunicaciones y el marketing. Así es. Y cuando hablamos de audiencia, existe como una suerte de espejo, ¿no? Entre el nicho, el segmento objetivo y lo que es la audiencia, que básicamente es lo mismo, pero ya transformado, digamos, al canal por el cual recibe la estrategia, la comunicación. Pero me nace una pregunta, ¿no? Con toda esta tendencia que nos has comunicado, Mónica, sobre el tema de la inteligencia artificial, de cómo cada vez la gente recurre más a la inteligencia artificial, ¿tú crees que la inteligencia artificial en este proceso de ayudarnos, de simplificarnos el día a día, tú crees que eso, si no lo usamos de manera responsable, puede hacer que nos alejemos de convertirnos en el ansiado love mark? ¿O tú crees que bien utilizado podría ser un buen aliado? Yo creo que bien utilizado es un excelente aliado. Sí, en todo, respecto a contenido, respecto a edición, respecto a imagen, a banco de imágenes. Es una herramienta de optimización de recursos vital, de todas maneras. Pero, irónicamente, la gente busca ahora conectar con algo real a través de redes. Lo digo irónicamente porque tú puedes conectar con tus amigos en persona, pero la gente como está conectada en redes o en internet, busca ese tipo de interacción. Entonces, de todas maneras, el contenido real es lo que, en mi opinión, va a tener siempre mucho valor. Ahora, el contenido de inteligencia artificial hoy en día te genera cosas alucinantes, ¿ya? Y te voy a contar, hace poco vi un canal de AI que sigo, que hizo un resumen, que hizo una reproducción de una canción y lo hace con AI de una manera tan espectacular que se viralizó. Yo sé que fue muy viral, pero claro, todos sabemos que es inteligencia artificial y tú justamente nos vienes a hablar de cada vez, por más que tengamos herramientas que nos faciliten la vida, siempre lo real y lo humano y lo humanizado tiende a tener un mejor engagement. Entonces la pregunta es, los hologramas que hoy están siendo utilizados en los eventos, que es lo que nos comentaban en el último podcast. Ajá. O sea, el tema es la pregunta, ¿a dónde estamos caminando y si eso está ayudándonos a realmente a humanizar o nos está ayudando a robotizar? Es que yo creo que si se viralizan es porque genera algún tipo de emoción, ¿no? Entonces, de hecho, si cuando algo ahí se hace viral, en mi opinión, es porque genera asombro o porque genera nostalgia. Por ejemplo, este reel que te digo era de actores, de cantantes súper exitosos que ya hoy en día no están. Entonces, generó nostalgia, generó asombro, porque fue una reproducción súper real. Entonces, generó emociones. Entonces, en medida que la AI genere una emoción, va a funcionar. ¿No? Como Sí, estas grandes esculturas que aparecen en medio de la nada. Correcto, pero a ver, es que hay un cúmulo de conceptos que hoy se nos están, digamos, contraponiendo, ¿no? Venimos de estudiar, hace 10 años atrás empezó todo el boom del neuromarketing. Hay gente que ha gastado millones en el concepto del neuromarketing y básicamente el neuromarketing es ver cómo conectamos justamente con nuestras emociones y cómo esas emociones al interactuar con agentes externos los logramos asociar para que se dé la ansiada, para que convertirlos en audiencia, en seguidores, en followers, en gatillar, por ejemplo, un proceso de compra, pero sigue siendo un proceso natural. La pregunta es, ¿cómo conversa el neuromarketing con esta nueva tendencia de la inteligencia artificial donde lo que tú mencionas de las emociones parecen no ser tan reales? Yo pensaría, es algo como para masticarlo con chicle, ¿no? Porque efectivamente la inteligencia artificial, y ahí viene justamente el mal uso, ¿no? En realidad la inteligencia artificial hoy nos está solucionando las tareas del día a día, viene a ser como un personaje, digamos, un trabajador técnico, como tú bien los dices, ¿no? Nos ayuda con el storytelling, generar imágenes, editar videos, crear webs, pero justamente en el tema de las emociones es como un aprendizaje en base a experiencias que la misma inteligencia ha recibido como input. Entonces, en base a lo que ha recibido de experiencia, puede intuir cómo podría sentirse un cliente o cómo va a recibir un cliente o un público una cierta campaña. Pero per se el momento, ahí es donde creo que todavía no logra, digamos, reemplazar. Yo creo que al final siempre vamos a necesitar, va a existir como herramienta, pero la mano humana o la conexión, la mano amiga, la experiencia de marketera y
y el enfoque que le da cada especialista, ¿no? Pero algo que es bien cierto, y eso no lo podemos negar, la inteligencia artificial ha venido a simplificarnos la vida, pero como todo en la vida, hay que saber utilizarlo a nuestro favor. Porque, claro, una estrategia también la puedes crear con inteligencia artificial. Así es. Te va a dar todos los bullets por fases, te puede dar cronogramas, te puede dar te da todo. Pero si tú no sabes realmente, o mejor dicho, si tú no sabes adaptarte a las necesidades de tu cliente, la inteligencia artificial la va a intuir por ti. Y creo que tener esa sensibilidad que siempre ha tenido un comunicador, un marketero, incluso un psicólogo, ¿no? Porque hoy escuchamos ya gente que hace terapias con inteligencia artificial. Pero siento que la calidad es humana sigue siendo algo que todavía no puede ser reemplazado. Yo creo que vamos a tener que convivir en este ecosistema, como conversamos con Melissa en el último podcast. Hay que aprender a convivir con todas las oportunidades, canales y recursos que tenemos hoy, ¿no? Bueno, hablemos del buyer, ¿no? El buyer persona es algo súper importante de identificar al momento de hacer una estrategia de comunicación digital. Es importante entender qué consume, cómo se comporta, qué siente, qué piensa, qué lo motiva, cuáles son sus preocupaciones, ¿no? Eso es un punto muy importante a la hora de hacer cualquier estrategia de contenido para redes o para tu web, para toda tu estrategia digital, ¿no? De marketing digital. Y para llegar a tener un buyer persona que no sea lo que te dice Renzo, marketero, Mónica, la comunicadora, sin ir muy lejos, el buyer persona era desarrollado por psicólogos que eran especialistas en temas comerciales. Ellos realmente hacían los focus group, las entrevistas de proyección y construían el buyer persona en base a entrevistas de proyección uno a uno con los clientes del segmento para realmente llegar a todo lo que tú nos mencionas. Entonces, hoy sucede mucho que lo damos por asumido. Los marketeros lo heredamos del marketero que estuvo hace 2-3 años en la empresa. Un poco podemos adaptarlo, pero yo sí sugiero que siempre se contraten a psicólogos comerciales que tienen unas mejores herramientas para poder interrogar a los clientes y sacar los verdaderos insights. Porque ahí es donde nosotros realmente entendemos al cliente. Así es. Bueno, y un punto importante también es qué contenido crear, ¿no? Algo que siempre nos preguntan es, ya, ok, ¿y qué comunico, qué cuento en mis páginas, ¿no? En mis cuentas de redes sociales? Tal vez, Mónica, de repente nos podrías, aprovechando esa pregunta que estoy seguro que todos la tienen, y justamente hablando de todo este mundo de inteligencia artificial, los ruidos que podría generar, las facilidades que se vienen dando gracias a esta herramienta tan poderosa como es la inteligencia artificial, lo primero que me viene a nivel de tendencias es cómo se está manejando hoy el minimalismo digital. Esto que ya nos empieza a sonar como a simplicidad, menos es más, y que el mensaje entra más claro si decimos menos y no tenemos mucho ruido. Yo me imagino que en tu rubro debe ser mucho más poderoso este concepto. Sí, el enfoque que tenemos es bastante minimalista. Y esto, digamos que lo aprendí a lo largo de mi experiencia en marketing y en gestión de marcas, porque al final existe tanta información y existe tanto diseño y ahora tantas herramientas, como dices, el AI, que creo yo que el minimalismo te da de alguna manera un respiro, como que un silencio para poder transmitir lo que tú quieres comunicar, que al final ese es el objetivo principal, ¿no? De una acción de comunicación. Tú quieres que la otra persona entienda tu mensaje. El minimalismo te da este espacio limpio para poder tú crear contenido de valor sin mucho ruido, ¿ya? Y esa es una oportunidad que nosotros siempre buscamos. Por ejemplo, ya estamos empezando a sacar stories o contenidos de las mismas personas hablando en una situación súper cotidiana, porque volver a lo básico creemos que genera bastante conexión y estamos teniendo buena respuesta. Y es algo que sí se ve, o sea, la tendencia de que los CEOs o los dueños de las marcas salgan y hablen, todo este tipo de contenido, volver a lo básico o lo más cotidiano es lo que está funcionando súper bien, ¿no? Yo sí separo mucho el tema de volver a lo básico de volver a lo cotidiano. Con volver a lo cotidiano estoy completamente de acuerdo porque
nosotros venimos hablando del engagement, creo que todos ustedes ya saben a qué me refiero con el engagement. Creo que siempre, digamos, lo más cotidiano siempre voy a poderme ver reflejado en una estrategia donde yo veo que prácticamente está haciendo lo mismo que yo, que consume lo mismo que yo, que tiene las mismas preocupaciones o sueños que yo. Ahora, con respecto a volver a lo base, ¿no? Ahí hay un tema bien particular, ¿no? Porque las empresas, en su afán de crear estrategias, a veces nos hemos olvidado de quiénes somos, por qué existimos, cuál es nuestro propósito y todo lo que en teoría es el primer pilar de cualquier empresa cuando se crea. Claro. Pero nos alejamos tanto que a veces nos perdemos y nos pasa también como personas muchas veces. Entonces las empresas son exactamente iguales. Siempre es bueno volver a nuestro base e incluso a nivel de producto o servicio, no quedarnos en la parte extendida de nuestro servicio, ni siquiera en nuestro producto real, sino realmente ir al producto base. Porque a veces dejamos de satisfacer a los clientes a niveles tan esenciales, como por ejemplo, en Europa tuvieron todo este tema de la autoatención en los supermercados. Ya tú llegabas, te ibas a estas microcajas, tú mismo te atendías, tú metías toda la bolsa y te ibas. Pero los supermercados en Europa están volviendo hacia la calidad de servicio, a la parte humana, porque se dieron cuenta de que, como hablábamos de marketing de experiencias en el anterior podcast, ese concepto de experiencia se había perdido. Regresaron a su modelo base de atención, en el cual sí había un concepto de calidad de servicio. Y eso estaba muy atado a lo humano. Entonces, qué importante también es volver a lo base, pero con todo lo que eso implica. Sí, así es. Y bueno, y también otros recursos, no digo que, o sea, hay muchos más recursos digitales de contenido que podamos usar. Podemos también generar contenido de utilidad, claro, generar contenido de humor. Y eso, mientras que hablaba de esto, me empezó a generar un poquito de suspicacia, de cómo es que estamos cambiando esto de podernos acercar hacia prácticamente vivir en un poco, no voy a decir aislado, pero en un entorno mucho más de uno a uno, ¿no? Ahora, si eso es un placer o no, ya eso es cuestionable, ¿no? Claro, hay infinidad de recursos y yo creo que partir por conocer a nuestras audiencias es vital para identificar si el contenido que ellos valoran es de utilidad o prefieren contenido más de humor o prefieren contenido más cotidiano. Lo importante es hacer un buen diagnóstico de tu entorno, tu audiencia, tu sector, para poder desarrollar un plan de contenido exitoso. Correcto. Entonces, yo creo que las pepas acá creo que salen solitas. Creo que la primera es que la inteligencia artificial no ha venido a reemplazarnos, sí ha venido a cambiarnos la forma en la que hacemos las cosas, pero tenemos que aprenderla para darle un uso adecuado que realmente esté alineado a nuestra estrategia, a nuestra esencia y a nuestro ADN. Bueno, yo creo una pepa importante es, si quieres que más gente te conozca, si quieres que más gente te vea, de todas maneras tienes que estar en el mundo digital. Pero si quieres que más gente conecte contigo, además de verte, tienes que generar contenido de valor. Para mí esa es una pepa importantísima. Yo también estoy de acuerdo contigo que el contenido de valor es algo que siempre va alineado con lo que tú decías, ¿no? Que es valor, calidad en vez de cantidad. Y eso creo que es fundamental. Basta de esta obsesión de quiero más seguidores, porque el seguidor per se lo único que te va a dar es más vistas, pero no necesariamente te va a terminar generando conversión. Así es. Otra pepa que creo que es importante es no olvidarse de quiénes somos en esencia como empresas y qué es lo que hemos venido a solucionar. El cómo puede cambiar, cómo solucionemos hoy la satisfacción de nuestros clientes puede cambiar. La forma en la que transportamos al cliente puede cambiar. La forma en la que hoy lo ayudamos a que se nutra mejor también puede cambiar. Los productos pueden cambiar, pero la necesidad no. Y tenemos que tener claro de que tenemos que satisfacer la necesidad, que es por lo cual nuestro cliente se fijó en nosotros. Si nosotros logramos a convencer al cliente de que seguimos haciéndolo bien y que le estamos proponiendo una nueva forma de hacerlo, de satisfacer sus necesidades, vamos a estar súper vigentes. Excelente. Gracias, Renzo, por este podcast. Y gracias a ustedes también por seguirnos. Los invitamos siempre a suscribirse, que es muy importante, lo ponemos acá mejor, a suscribirse siempre en nuestro canal. Ya saben que vamos a seguir trayendo más invitados. Tocamos muchos temas distintos porque el marketing está en todos lados y en todos los rubros y segmentos que ustedes ni siquiera se pueden imaginar, pero siempre está ahí
el marquetero siendo la piedrita en el zapato para que todo salga bien. Sí, hoy hemos hablado de temas generales porque queremos que ustedes nos digan en base a qué contenido les gustaría que hablemos. Cuéntenos de qué temas quieren profundizar, qué cosa más quisieran conocer. Cuentan con todo nuestro acompañamiento, todo nuestro apoyo. Nos vemos en el próximo episodio y no se olviden de suscribirse y los invitamos a que estén atentos de lo que se viene. Ya saben, cuéntenos todo lo que necesiten saber. ¡Chao! Chao, chao.